Amigas y amigos, muy buenos días. Y si ustedes no estaban de vacaciones, yo estoy seguro que ahora sí lo están. Y por eso les traigo una rutina para que no haya pretextos, sin implementos, para que la puedas realizar, ya sea en la casa, si estás obviamente descansando, o si ya te fuiste a la playa, también, con muchas ganas y con ese solecito rico, ¿ok? Antes de explicarles de qué se trata, vamos a darle la bienvenida, como siempre, a Super Liz. Algo así. Y bueno, amigos, como siempre, que sea un excelente inicio de semana ahí en el estudio. Nosotros arrancamos con el calentamiento. Piernas, entonces las preparamos. Vamos a estirar dinámicamente, llevamos la pierna al frente y vamos a contar 2 segundos. 1, 2, ¿ok? Cambiamos a la otra pierna, jalamos fuerte. 1, 2 segundos. Ya que hayamos hecho esos 2 segundos, hacemos una sentadilla profunda, ¿vale? Vamos abajo. Regreso y así constantemente lo vamos a estar haciendo durante 20 segundos, ¿vale? Acuérdate, 2 segundos con cada estiramiento, ya que hayas pasado por las 2 piernas, piernas anchura de hombros, bajo, voy al fondo de la sentadilla y continúo. Vamos a hacer una vuelta más y aquí con esto, 2 movimientos sencillos, ya preparamos nuestro tren inferior, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Y vamos al fondo. Ok, muy bien. Piernas a la anchura de la cadera, flexionamos la cadera, nuestras rodillas, el abdomen, lo llevamos hacia los muslos y suelta los brazos. Para preparar, estirar un poquito las lumbares, tu espalda baja, suelta y ahí te vas a quedar 8 segundos. Después de esos 8 segundos te vas a incorporar lento, haciendo una curva grande en la espalda. Venga, vamos arriba, Liz. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien, ok. ¿De qué se trata? Vamos a hacer 2 técnicas. Cada técnica va a durar 20 segundos. No voy a descansar entre una técnica y la otra. Y los terceros 20 segundos van a ser para descansar. Primera técnica 20 segundos, segunda técnica 20 segundos, tercer 20 segundos, descanso. Eso nos da 1 minuto de trabajo y vamos a hacer 6 minutos, ¿ok? La primera es, vamos a hacer sentadilla con piernas juntas. Entonces lanzamos la cadera hacia atrás, vamos al fondo de nuestra sentadilla con piernas anchura de cadera, regreso y pierna derecha afuera para hacer una sentadilla normal. Entonces va a ser junto piernas, una sentadilla, piernas cerradas, abro al lado izquierdo y así vas a estar alternando. Entonces 20 segundos muy sencillos, donde hago una sentadilla cerrada, después una sentadilla normal, anchura de hombros. Vamos a hacer una Liz. Y listo, perfecto. Ahora la siguiente técnica, desplantes paso atrás, pierna derecha atrás, bajo y regreso al frente. Y estos desplantes los voy a hacer todas las que salgan en esos 20 segundos. Entonces son las 2 mejores técnicas que hay para el tren inferior, los desplantes y las sentadillas, ¿ok? 3, 2 y 1. Excelente. Y los terceros 20 segundos descansamos. Entonces es muy sencillo y no me digas que no lo puedes hacer en la playa, en el hotel, donde sea. Entonces vamos a marcarlo y lo voy a hacer lento. Te dije que una sentadilla, primeros 20 segundos, sentadilla cerrada. Aquí trabajas sobre todo tus cuádriceps, la parte frontal y el vasto externo del cuádriceps. Aquí ya involucro todas mis piernas, pompas, femorales y la parte interna de pierna, ¿ok? Entonces por eso vamos a estar alternando con una sentadilla cerrada, después una sentadilla abierta. Ya que le entiendas, que le agarre ritmo, ahora sí, le metemos un poquito de velocidad para que salgan muchas en 20 segundos. Suponiendo que ya pasaron esos 20 segundos, ahora sin descanso, el paso atrás. Me regalas el desplante atrás. Y ve, fíjate, esa rodilla está exactamente encima del talón, máximo la punta del pie. Y regreso al frente. Hay desplantes dando pasos hacia el frente, hay desplantes dando pasos hacia atrás. El día de hoy es dando el paso hacia atrás. 20 segundos y ahí estás trabajando tus glúteos, sobre todo la parte posterior, esa pompa y femorales. Muy bien. Y la tercera técnica,
20 segundos de descanso. Ahorita le dimos una pasada, después con Liz vimos el resumen, ya van 2 minutos, entonces el reto es, tú decides, 6 minutos o hasta 8 minutos. Es un trabajo para pierna con técnicas básicas y que lo puedes hacer donde quiera que estés. Esto fue En Forma, estuvo contigo Lizeth Raye, tu coach Memo Corral, espero que les haya gustado. Arrancamos con mucha energía la semana, regresamos como siempre estas cámaras al estudio, pero no nada más así, sino llenas de mucha energía y sobre todo mucho ánimo. ¡Venga! Ok, yo hago desplante.